Canal 2 Televisión San Antonio presenta Imago Mundi, la entrevista. ¿Qué tal? Una semana más estamos en nuestro programa Imago Mundi, donde siempre tenemos nuestra conversación con los académicos y académicas de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. En esta semana nos complace presentar a la doctora Inmaculada Vaca Cerezo, quien es profesora asociada y académica del Departamento de Química y además directora de Innovación, Desarrollo y Asuntos Internacionales de la Facultad de Ciencia. Tiene un área de investigación especializada en la química microbiológica, de la cual estaremos conversando dentro de los próximos minutos. ¿Qué tal, doctora Vaca? Muchas gracias por conversar con nosotros. Bienvenida al programa Imago Mundi. Muchas gracias, un placer poder estar aquí con ustedes y compartir con la gente el trabajo que realizamos en la Facultad de Ciencias. Bueno, para nosotros es un inmenso placer tenerla una vez más acá en nuestro programa. Y bueno, vamos a recordar un poco cuando hicimos la primera entrevista de cómo usted se involucra en el mundo de la ciencia, dónde estudió, por qué probablemente siendo muy niña se interesó en el tema de la ciencia y la disciplina que usted actualmente efectivamente ejerce. Sí, en realidad yo creo que la mayor parte de la gente que se dedica a la ciencia siempre tuvo inquietudes desde niño. En mi caso también fue así y además estuve bien influenciada por un científico local de la localidad de donde yo nací y crecí, que era una localidad pequeñita de España. Y de allí salió un connotado neurocientífico del doctor Pío del Río Ortega, que fue después em, discípulo del premio Nobel Ramón y Cajal que tuvimos en España. Entonces, ese para mí, el hecho de que hubiera un tan connotado científico que proviniera de un mundo rural como yo provenía, fue como un gran aliciente. Y luego, claro, también uno tiene como referente sobre todo a científicas mujeres que fueron grandes aportes, como fue la profesora Marie Curie, ¿ya? Pero digamos que fue como en nuestro científico local el que a mí me marcó el camino a la ciencia. ¿Y qué vio usted en este científico local como para usted decidir, yo también quiero hacer lo mismo? Pues mire, fue su meticulosidad y su amor por encontrar respuestas, razones y por qué. En su familia hubo varias personas que fallecieron de cáncer y de ahí él se interesó enormemente por entender bien y por comprender la fisiología de la enfermedad. Entonces, el cómo, las razones, el porqué de cosas que nos afectan en la vida, de cosas que nosotros observamos, podemos encontrar explicaciones y luego después podemos encontrar también, además de las explicaciones, una ayuda de cómo superarlas. ¿Ya? Y eso es a lo que apunta también la ciencia, poder resolver las problemáticas que vamos teniendo en nuestra vida. Y en el caso del, digamos, de la medicina, ha sido súper relevante todos los avances científicos que se han realizado, claro. ¿Y en qué área decide especializarse usted específicamente? A mí específicamente me interesaba la química, las moléculas, cómo esas moléculas interaccionaban, cómo se formaban, para qué nos servían y su interacción con la biología. No solamente era como entender la química per se, es decir, cómo se formaban ciertos compuestos o cómo se formaban las moléculas, sino por cómo esas moléculas, esos compuestos nos afectaban en nuestra biología, en nuestro día a día. Y de ahí también un poco surgió mi interés, después de que estudié química, de realizar un doctorado en biotecnología, en cómo nosotros aplicamos esas moléculas, cómo las podemos utilizar. Y en este doctorado en biotecnología, en concreto, conocí el mundo de la microbiología, porque durante la tesis trabajé con hongos
¿Ya? Los hongos son unos grandes productores de compuestos, de metabolitos que nos han sido de muchísima utilidad. Por ejemplo, todo el mundo conoce la penicilina, la cefalosporina, que son importantes antibióticos que fueron descubiertos desde hongos filamentosos. Pero también hay otros fármacos que provienen de los hongos y que también son muy utilizados en nuestro día a día, como por ejemplo todas las familias de las estatinas que se utilizan como hipercolesterolémicos, por ejemplo, o también inmunodepresores como el ácido micofenólico. Todos estos compuestos provienen desde los hongos filamentosos. Y cómo nosotros descubrimos nuevas moléculas que nos pueden ser útiles y cómo los hongos producen esas moléculas es en lo que nos abocamos nosotros también en mi laboratorio, ahora que trabajo en la Facultad de Ciencias. Y en este sentido, bueno, usted ya algo nos ha esbozado acerca de los beneficios y digamos, el impacto que ha tenido en la sociedad toda esta investigación. ¿Usted ha encontrado una forma también de ayudar a la sociedad a ser mejor, a mejorar su calidad de vida a través de estas investigaciones? Sí, yo encuentro que, claro, obviamente, para poder llegar a tener un descubrimiento o de un metabolito como los que he mencionado anteriormente, hay que tener mucha investigación base. O sea, no todos vamos a poder llegar a lo mejor a encontrar ese tipo de compuesto, pero necesitamos tener una base de personas, de gente estudiando el metabolismo de los hongos para que de las pocas moléculas que vayan saliendo ahí, que sean distintas o que tengan actividades farmacológicas distintas, interesantes, quiero decir, podamos ir realizando los estudios clínicos que se requieren, etcétera, para poder llegar finalmente a poder disponer de mayor moléculas en nuestro arsenal farmacológico. Entonces, en el fondo yo considero que junto con mi grupo somos como una base de esa pirámide que se requiere de tener de conocimiento base para poder contribuir a la farmacología. Eso por un lado, y por otro lado también nos interesa toda la parte a lo mejor más innovativa, en el sentido de poder tener compuestos como por ejemplo pigmentos, que es otra área que en los últimos 3 o 4 años estamos realizando también en el laboratorio. Los pigmentos que actualmente utilizamos, por ejemplo, para textiles o incluso en los alimentos, ya, suelen ser sintéticos, tienen proveniencia sintética. Ello tiene varios inconvenientes, como por ejemplo que pueden generar alergias, ¿ya? Y ahí puede tener también algún otro efecto secundario nocivo, además de lo que se requiere para producirlos, que normalmente suelen también generar productos que pueden ser tóxicos. Entonces, en ese sentido, en la búsqueda de pigmentos desde fuentes naturales es muy interesante y en nuestro laboratorio contamos con algunas cepas de hongos de la Antártida que vemos que producen unos pigmentos rojos, que los pigmentos rojos son muy apetecidos, digamos, por la industria alimentaria para atención de carne y de otro tipo de alimentos que normalmente consumimos y que actualmente hay muy pocos pigmentos que se puedan utilizar para ese tipo de coloración. Bueno, hoy día estamos viviendo un tema bastante complejo con el cambio climático. Hay también posibilidad de utilizar esta tecnología también para ayudar un poco a mitigar sus efectos. Mire, el papel de los hongos en el cambio climático yo creo que va a ser muy relevante. ¿En qué sentido? Los hongos son una pieza fundamental de cualquier medio ambiente. Nosotros no los vemos, pero están ahí y la gracia que tiene, o sea, el papel tan importante que tienen es que ellos son recicladores de la materia orgánica, ¿ya? Ellos son los encargados, digamos, de poder degradar todas las plantas, toda la materia orgánica que está en la naturaleza y volver a generar sustrato que pueda servir de alimento a las plantas. De hecho, todas las plantas que conocemos tienen unas micorrizas, ya que son en el fondo hongos que tienen una relación con estas plantas y se ayudan mutuamente. ¿Ya? Dentro de esta ayuda mutua, los hongos le provienen ciertos alimentos, le ayudan con ciertos minerales, etc. Entonces, dentro de los cambios que va a haber en el cambio climático, las plantas van a también sufrir cambios en sus micorrizas. ¿Ya? Entonces, cómo se adapten, cómo podemos a lo mejor hacer adaptaciones de las micorrizas de plantas más adaptadas a la sequía con otras menos adaptadas a la sequía, son estudios dentro del área agronómica que son súper necesarios y que involucran también hongos y los metabolitos que estos hongos nos puedan
proporcionar para poder abordar todas estas problemáticas que se vienen con el cambio climático. Y actualmente, ¿qué tipo de investigaciones están llevando a efecto ustedes en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile? Sí, mi grupo de investigación está en el laboratorio de química microbiológica, como le decía, y actualmente nosotros trabajamos con hongos provenientes de esponjas de la Antártida. En las investigaciones que hemos llevado en este tiempo nos hemos dado cuenta de que todo nuestro arsenal de hongos ya pertenecen a un grupo muy poco conocido de hongos filamentosos, que son el género Pseudoginoascus, y este género, que es prevalente en la Antártica, que ha sido determinado así por varios grupos de investigación, son buenos productores de metabolitos secundarios que son distintos a otros que producen en otros lugares del mundo, lo cual es lógico porque en el fondo los hongos se van adaptando a las condiciones en las que viven para producir un tipo u otro tipo de metabolitos. Entonces, por un lado, estamos interesados en ver qué metabolitos distintos producen estos hongos, cuál es su actividad. Actualmente estamos llevando a cabo un promisorio estudio con uno de estos hongos porque estamos viendo que tienen una actividad anticancerígena frente a tumores de próstata y tumores gástricos bastante importante. Y también producen otro tipo de metabolitos de interés como los pigmentos rojos que le comentaba y sideróforos, que son un tipo de molécula que sirven para quelar hierro, ya que es fundamental dentro de la biología de las células, ¿ya? Y entonces esto también tiene varias aplicaciones biotecnológicas, como por ejemplo en el campo de la acuicultura, para combatir bacterias que son patógenas de los peces, etc. Entonces, como ves, estamos abocados al estudio de distintos tipos de metabolitos que producen este tipo de hongos filamentosos de la Antártica. Pero no solo lo que es la producción en sí. Por otro lado, también nos interesa cómo el hongo lo produce. O sea, cuáles son los genes, ¿ya?, que el hongo utiliza para producir estos metabolitos, con el fin de que si algún compuesto o algún de los metabolitos o compuestos que produce son de interés, podernos nosotros manipular genéticamente y poder producirlo, por ejemplo, en el caso de que tenga alguna aplicación interesante. Y además también nos interesa la biodiversidad. La filosofía que nosotros tenemos es que no solamente es ver para qué nos pueden servir los hongos. Los hongos están ahí, tienen su propia función en el ecosistema y nuestra obligación también es conocerlos para poderlos también proteger. Y en ese sentido nos hemos dado cuenta que la mayor parte de los hongos que nosotros tenemos de la Antártida pertenecen a especies que aún no han sido descritas. Entonces también estamos abocados un poco a esa parte taxonómica de poder describir los hongos con los que estamos trabajando, porque si no los conocemos, no determinamos esas especies que están en la Antártida, no vamos a poder saber que existen y no vamos a poder entonces poderlas proteger adecuadamente. Bueno, les recordamos que hasta ahora acá en el programa Imago Mundi estamos conversando con la doctora Inmaculada Vaca Cerezo, quien es profesora académica del Departamento de Química de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile y además directora de Innovación, Desarrollo y Asuntos Internacionales de la misma Facultad de Ciencias. Doctora, volviendo un poco a su tema más personal, ¿cómo fue que usted se relacionó y llegó a la Universidad de Chile? Sí, cuando yo terminé estaba por terminar mi doctorado que hice en España, en ese minuto, que era como por el año 2008-2009, había una crisis económica bastante fuerte en España y un compañero del doctorado, que era chileno, conversando me dijo que había opciones a lo mejor para poder ingresar aquí en la academia y, y me envió unas solicitudes que había justo para la Facultad de Ciencias. Entonces postulé a la Facultad de Ciencias y me vine para acá, digamos, en principio a probar, ya que estaba recién terminando y me fue bien. Claro, y aquí usted me imagino que en la facultad ha podido ir desarrollando todos los proyectos y más o menos las tareas que se propuso realizar, ¿no? Exactamente, sí. Aquí he tenido la gran oportunidad de poder desarrollar mis propios proyectos relativos a la química de hongos con la que siempre he estado vinculada y la oportunidad además de poder desarrollar con hongos provenientes de la Antártida. Hacer ciencia antártica, que ha sido siempre también una de mis metas. Claro. Bueno, usted además de ser profesora, es directora de Innovación, Desarrollo y Asuntos Internacionales de la Facultad de Ciencias. ¿Nos puede explicar un poco
¿Qué labor le corresponde desempeñar desde ese cargo? Sí, en este cargo llevo actualmente un año aproximadamente y son hartos los desafíos que tenemos desde la dirección en la Facultad de Ciencias. Eh, la primera parte es relativa un poco a la innovación y el desarrollo. En ese sentido, estamos abocados junto con el proyecto Ciencias 2030, que es un proyecto en el cual están involucradas todas las facultades de ciencias que tiene la Universidad de Chile. Nosotros, como Facultad de Ciencias, la Facultad de Química y Farmacia, la Facultad de Ciencias Agronómicas y la de Veterinaria. Y el propósito de este proyecto integral, digamos, es un poco em, apoyar a las facultades de ciencias para que tengan un cariz más innovativo, que se involucren más con la ciencia aplicada. Y en ese sentido se trabaja desde distintos ejes. Uno de ellos, por ejemplo, es el eje curricular, en el que la idea es hacer, junto con la innovación que tenemos que hacer de las mallas de las carreras, ya poderles dar también una connotación o bien incluir algún curso o bien incluir a ciertos tópicos relativos a la innovación, para que los estudiantes vayan viendo también cómo vincular la ciencia que ellos pueden estar aprendiendo o desarrollando dentro de la Facultad de Ciencias, ya poderla dar también un enfoque hacia la aplicación de los problemas que se nos presentan normalmente. ¿Sí? La otra sería también una vinculación que estamos tratando de tener más con nuestro entorno, en el sentido de ver cómo podemos aportar a distintas problemáticas que puedan tener empresas, particulares, etcétera, que se nos presenten y poder desde ahí poder aportar nuestra mirada científica para cómo poder resolver esos problemas. Y por último, la parte, digamos, perdón, asuntos internacionales. Asuntos internacionales, claro. Sí, es una parte súper importante en la que queremos, por un lado, en general los científicos siempre han tenido una gran vinculación con colegas, porque las relaciones que se suelen tener en los congresos, que se conocen científicos de otras partes del mundo. Pero los estudiantes, es ahora nuestra meta, el que ellos también puedan tener una vivencia ya en otras universidades. Entonces, para ello, en este último año estamos haciendo mucha difusión de todas las oportunidades que tanto la Universidad de Chile como otro tipo de becas o programas de movilidad presentan para los estudiantes de la facultad. Y si bien hace unos años atrás no había tanto interés en la movilidad, estamos observando que hay un alto interés en que los estudiantes en poder desarrollar un semestre de su carrera fuera en otra universidad de cualquier parte del mundo con el que la Universidad de Chile tiene convenios. La Universidad de Chile tiene convenios con muchas destacadas universidades de todos los continentes y nuestros estudiantes tienen la opción de poder postular a cupos para poder ir a esas universidades a cursar semestres. Y esto está siendo súper interesante para ellos porque además de la perspectiva académica que tiene, que les cambia totalmente la vida, es una, digamos, perspectiva nueva de la vida, que uno se les abre mucho la mente. Y no solamente que ellos salgan, también estamos procurando que haya grupos de estudiantes que vengan también a la Universidad de Chile para que este intercambio sea recíproco, ¿ya? Y nosotros poder también contribuir a la formación de otros estudiantes que están interesados en conocer Chile y cómo se desarrolla también la ciencia en Chile. Claro, sin duda una experiencia bien importante este intercambio de conocimientos, porque obviamente impacta a ambos lados, tanto a nuestro Sí, país como al extranjero. ¿Han habido experiencia en eso ya o no? sí, este año estamos teniendo 5 estudiantes que están cursando semestres fuera. Próximamente vamos a hacer una pequeña presentación dentro de la facultad para que cuenten a sus compañeros cómo ha sido esta experiencia, porque no solamente a lo mejor que ellos conozcan que existen los programas, sino que conozcan de primera mano la experiencia que compañeros están teniendo y cómo ellos les ha impactado o cómo ello les ha beneficiado en su desarrollo académico. Y también estamos recibiendo estudiantes. En este año también hemos recibido a 6 estudiantes, ya principalmente son de Alemania y de España, que estaban muy interesados en realizar ciertos cursos porque también los estudiantes se informan y conocen cuál es la expertise de los profesores de la Facultad de Ciencias. Y eso hace que les
que les interese particularmente venir aquí para conocer, para poder ver las investigaciones que se están haciendo, además de los cursos que se realizan. Recientemente, por ejemplo, también recibimos una delegación de la Universidad de Chihuahua. Vinieron 3 estudiantes y un profesor que estaba muy interesado en conocer a un profesor nuestro del Departamento de Ciencias Ecológicas, ya que investiga sobre el comportamiento de aves. Y entonces él venía específicamente a intercambiar conocimientos con este profesor y trajo a 13 de estudiantes de su universidad y hubo un intercambio súper rico entre estos estudiantes y los estudiantes del Departamento de Ciencias Ecológicas. Entonces, este tipo de actividades es la que queremos ahora impulsar para que conozcan estudiantes de cualquier otro lugar del mundo y puedan compartir vivencias. Bueno, doctora Inmaculada Vaca, además también el programa nuestro pretende que se pueda incentivar a nuestra juventud a interesarse por el mundo de la ciencia. Y por lo mismo me gustaría que usted también pudiese hablarle a estos estudiantes, futuros científicos, científicas de nuestro país a que se interesen en esta área. Sí, la ciencia es una actividad súper gratificante a nivel personal, en el sentido de que uno nunca un día es igual al otro. Uno tiene unos intereses, una curiosidad, una búsqueda y tratando de encontrar estas respuestas que uno busca en todo el ámbito científico es una experiencia súper gratificante como profesión, digamos, ¿ya? Me gustaría animarles porque si bien uno podría tener perspectiva de que es muy difícil, sobre todo visto también desde en el género femenino, ¿ya? Es totalmente posible. Las mujeres tenemos exactamente las mismas capacidades, ¿ya? Para el desarrollar ciencia, como por ejemplo todas las excelentes profesionales y académicas que tenemos en la Facultad de Ciencias. Todo ello es compatible con todos los otros ámbitos de la vida personal, y esto lo digo porque yo he compartido con estudiantes, con escolares, que me decían que en su casa les desalentaban para poder desarrollar una carrera académica, una carrera científica, porque ellos les iba a impedir, por ejemplo, tener una familia. ¿Ya? Eso no es así. Todas las cosas se pueden compatibilizar. Las mujeres estamos totalmente capacitadas para desarrollar la actividad científica y yo las animo a ello porque es una profesión, como les decía al principio, totalmente gratificante. Bueno, doctora, le queremos agradecer que haya participado con nosotros por una vez más acá en el programa Imago Mundi y dejarle quizás los minutos finales para alguna conclusión o hablar algún tema que a usted le interese en particular desarrollar en este momento. Sí, te agradezco el tiempo y me gustaría en este espacio poder indicar que es muy importante que todos apoyemos el desarrollo científico de Chile. Uno podría pensar que el desarrollo de la ciencia está como lejos del día a día de una persona, pero los países en los cuales se abocan a un desarrollo científico son los que mejor están preparados después para poder abordar un montón de problemáticas que tenemos y que van a venir a futuro desde muchos ámbitos, ámbito agronómico, pesca, farmacológico, etcétera. Tener un importante cuerpo científico es importante, como les digo, porque eso crea la base para poder afrontar desde el propio país todos los problemas y los problemas particulares que tiene Chile, con sus particularidades, ¿ya? Entonces, desde el mundo académico, es verdad que estamos al debe de poder transmitir el trabajo que nosotros hacemos y la importancia que esto tiene y el impacto el impacto real que genera en la vida de las personas. ¿Ya? Entonces, por eso también estamos súper agradecidos de canales como el de usted, que nos permite poder difundir el trabajo que nosotros hacemos y para que así la ciudadanía se dé cuenta que este trabajo es importante porque a futuro y en el presente también impacta en la vida de la gente. Bien, doctora, le queremos agradecer su participación en nuestro programa, agradecerle como siempre su disposición y por supuesto quedar a lo que usted necesite. Lo último que nos gustaría saber es que a quienes estén interesados o interesadas en poder acceder a su investigación, ¿cómo lo pueden hacer? ¿Hay algún correo electrónico, página web? ¿Cuáles son los datos que se pueden obtener ahí? Sí, en la página web de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, en el Departamento de Química, uno puede ingresar y ahí
tiene el acceso a todos los académicos del departamento y también al trabajo, a los trabajos bibliográficos que tiene cada uno de los profesores. Y por supuesto también a mi correo electrónico si alguien está interesado en algo en particular o alguna consulta. Yo también puedo responder o enviar material bibliográfico y mi correo es inmabaca@uchile.cl. Bien, doctora, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Bien, pues de esta manera hemos entrevistado a la doctora Inmaculada Vaca Cerezo, quien es profesora del Departamento de Química y directora de Innovación, Desarrollo y Asuntos Internacionales de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, que nos ha acompañado esta semana acá en esta edición del programa Imago Mundi. Como siempre, les agradecemos vuestra sintonía y será hasta nuestro próximo espacio. Muchas gracias. Canal 2 Televisión San Antonio presentó Imago Mundi, la entrevista.